Bueno, entonces en este video vamos a aprender cómo determinar la estructura geométrica de una molécula. ¿Listo? Entonces vamos al primer paso. Dice determinar la estructura de Lewis. Si usted no sabe hacer estructuras de Lewis, tiene que irse al video anterior. ¿Listo? 2. Contar el número de grupos de electrones alrededor del átomo central. Los grupos de electrones son enlaces simples o dobles o triples. 3. Contar los pares de electrones libres alrededor del átomo central. Central. Siempre tiene que ser alrededor del átomo central. El punto 2 y 3. Solo el central. Solo. Punto número 4. Ubicar en una de las columnas de la tabla dependiendo del número de pares de electrones libres y determinar la geometría según la cantidad de grupos de electrones. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo lo vamos a hacer para el H2O. El H2O, agua. ¿Listo? Entonces, primer paso. Tengo que hacer la estructura de Lewis del agua. ¿Listo? Entonces la estructura de Lewis del agua es esta. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos al segundo paso. Entonces el segundo paso es contar los grupos de electrones alrededor del átomo central. ¿Cuál es el átomo central ahí? El átomo central es el oxígeno. Entonces los grupos de electrones que hay alrededor del átomo de oxígeno son estos dos. Un enlace sencillo a la izquierda, un enlace sencillo a la derecha. Entonces tengo dos grupos de electrones, dos grupos. ¿Listo? Vamos al paso número 3. Entonces el paso número 3 es contar los pares de electrones libres alrededor del átomo central. Yo acá tengo un par, yo acá tengo otro par alrededor de mi átomo central, o sea, para un total de dos pares libres. Pares libres. Y vamos al cuarto y más importante de los pasos. Yo me ubico en esta tabla. Entonces, en esa tabla yo me ubico de acuerdo a los pares libres. Como yo conté dos pares libres, yo me ubico en esta columna. O sea que una de estas tres geometrías va a ser la geometría del agua. ¿Cuál es la correcta? La que coincida con la cantidad de grupos de electrones. ¿Yo cuántos grupos conté? Yo conté dos grupos, valo acá, dos grupos. Y ahí en esa tabla, ¿cómo están representados los grupos? Con las X, ¿listo? Entonces, como acá hay dos X y como yo había contado dos grupos, entonces esta va a corresponder a la geometría molecular del agua. O sea que el agua adquiere una forma angular. 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 ¿Qué quiere decir eso? Que el agua, los átomos del agua se reacomodan de la siguiente forma, y como lo tenemos en la geometría angular. ¿Listo? Acá el H, el O, acá otro H y los pares de electrones acá arribita. ¿Listo? ¿Por qué se llama angular? Porque forma acá un ángulo. ¿Listo? Una especie de ángulo, así. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos al ácido sulfúrico. Entonces, primero, vamos a hacer la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Listo. Entonces, acá yo lo tengo. Tan, 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 tan. Esta es la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Acá los pares de electrones libres. Listo. Vamos al paso número 2, contar los grupos de electrones alrededor del átomo central. El átomo central es el azufre y los grupos de electrones son enlaces sencillos o dobles. Entonces acá yo tengo uno, 2, 3, 4 grupos de electrones, 4 grupos. Listo. Vamos al paso número 3, contar los pares de electrones libres alrededor del átomo central. Acá, ese átomo central no tiene pares de electrones libres, cero. Cero pares, listo. Y vamos al paso cuarto, que es el más importante, que es determinar la geometría. La geometría, listo. Entonces me voy acá. Y como no tengo ningún par de electrones, entonces me voy acá donde dice geometría electrónica y busco la cantidad de grupos. Como yo encontré que yo tenía 4 grupos, entonces me voy a la figurita que tenga 4x. ¿Cuál es la que tiene 4x? Esta tetraédrica. Entonces la fórmula, la geometría molecular del ácido sulfúrico va a ser que tetraédrica, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los átomos se reacomodan en una forma de tetraedro para el átomo de para esta molécula, ¿listo? Entonces van a hacer una estructura como la que veíamos así, acá OH y acá OH, ¿listo? Van a formar un tetraedro. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces vamos al fluoruro de xenón. Entonces para el fluoruro de xenón, XF4, entonces vamos a hacer la estructura de Lewis. Entonces la estructura de Lewis me va a quedar de la siguiente forma. KF, F, F, listo. Y vamos a asignar los pares de electrones libres. Ahí, ta, 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 ta. Y acá el xenón me queda con dos pares libres. Acá, papá.
Listo. Vamos al paso número 2. Entonces el paso número 2 es contar los grupos de electrones alrededor del átomo central, el átomo de xenón. Te repito, los grupos de electrones son enlaces sencillos, dobles o triples. Acá tengo 1, 2, 3 y 4 para un total de 4 grupos. Listo. Vamos al paso número 3. Entonces el paso número 3 es contar los pares de electrones libres alrededor del átomo central. ¿Yo cuántos pares tengo alrededor del átomo central? 1, 2. Entonces acá 2 pares. Dos pares. Y vamos al cuarto paso. Entonces el cuarto paso, recuerden, es más importante. Entonces me ubico en la tabla. ¿Dónde me ubico? En la cantidad de pares libres. ¿Cuántos conté? Yo conté 2 pares libres alrededor del átomo central. ¿Y cuántos grupos conté? Conté 4 grupos de electrones alrededor de ese átomo central. Entonces me voy a la figurita de esa columna que tenga 4x, o sea, esta. ¿Listo? En resumidas cuentas, el fluoruro de xenón tiene una geometría cuadrada plana. Cuadrada plana. Listo. Entonces acá yo le copio. ¿Cuál es la geometría? Cuadrada. Cuadrada plana. Plana. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cómo se reacomodan los átomos en esta estructura. Entonces se reacomodan así, como teníamos en la geometría cuadrada plana. Eso sí, y por acá arriba un parcito de electrones. Y por acá, porque ya va cuadrada plana, porque forman un cuadrado. Listo. Entonces ahí está la geometría para el fluoruro de xenón. Y así sucesivamente se hacen todas las geometrías para los otros, para las otras moléculas.